Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el podcast que ve hacia adelante, porque México tiene que ver ya la nueva realidad que imprime en cada uno de nosotros este maravilloso siglo XXI. Soy Efraín Flores, dándoles la bienvenida a un capítulo más de El futuro de todo. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores. Daniel Ríos Villa tiene una vida profesional que ha girado alrededor del mundo de las telecomunicaciones, la regulación y la competencia. Trabajó en la oficina del presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del IFT, representando a México ante la Organización para el Desarrollo Económico y las Naciones Unidas en temas digitales y comunicaciones electrónicas. También fue director ejecutivo de investigaciones económicas en la COFETEL, Agencia Mexicana Reguladora de las Telecomunicaciones y Medios. Daniel es economista de la Universidad de las Américas, Puebla. Al día de hoy, Daniel detenta el cargo de vicepresidente de Asuntos Externos y Sustentabilidad en AT&T México. Nos acompaña en El futuro de todo para platicar de las perspectivas y el futuro de las telecomunicaciones en nuestro país. Bienvenido, Daniel, a El futuro de todo. ¿Cómo han evolucionado las telecomunicaciones en nuestro país? Desde aquel lanzamiento del primer satélite geoestacionario mexicano, el Morelos 1, allá por 1983 o 1984, y hasta nuestros días. Daniel, platícanos por favor sobre la velocidad y eficiencia con que han evolucionado las telecomunicaciones en México, digamos en los últimos 15 años. Tienes toda la razón. Este primer satélite en ningún momento fue en vano. El siglo XXI se ha caracterizado por la disrupción de tecnologías de telecomunicaciones. Y particularmente yo te hablaría de dos características. La primera es que se volvieron más personales. La segunda es que se volvieron portátiles. Por eso pues hemos escuchado mucho hablar de la ubicuidad en la movilidad de las comunicaciones. No sé si te acuerdas cuando los teléfonos solo servían para hacer llamadas. Peor aún, no sé si te acuerdas cuándo fue la última vez que usaste tu celular para hacer una llamada de voz. Las tecnologías 3G nos permitieron conocer el mundo de los datos, el mundo del Internet. Las redes 3G permitieron por primera vez el acceso a Internet de banda ancha de alta velocidad. Y entonces entramos a un mundo nuevo, el mundo del video, el mundo en el que podíamos utilizar mapas de navegación, en el que podíamos tener correo electrónico, juegos móviles, incluso intercambiar en tiempo real comunicaciones con las personas. También fue una época bien importante porque fue una época de aparición de un montón de compañías que hoy son parte de nuestro día a día. Por ejemplo, YouTube, que nació en 2005 y a partir de su inicio se empezaron a democratizar los contenidos. Luego llegó 4G. Las tecnologías 4G se caracterizaron porque te permitían navegar 6 veces más rápido que las tecnologías 3G. Entonces la digitalización ha revolucionado prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. La forma en que vivimos, la forma en la que trabajamos, la forma en la que aprendemos, la forma en la que viajamos, incluso la forma en la que compartimos todo lo que pasa a nuestro alrededor con la gente que queremos. Y nos permite estar conectados con todo nuestro entorno. Hace 10 años no habríamos podido imaginar que en un solo dispositivo podríamos llevar con nosotros servicios bancarios, de entretenimiento, de educación, de salud. ¿Recuerdas antes que tenías que empacar un montón de cosas hasta tu alarma para despertarte? Las telecomunicaciones móviles son las tecnologías de consumo que han sido adoptadas con mayor rapidez en la historia. Y esto es muy importante. En 20 años, el número de líneas móviles en el mundo son prácticamente igual o mayor al número de personas que lo habitan. Imagínate, a principios de los años 2000 había alrededor de 740 millones de líneas móviles en el mundo. Para 2015, o sea, 15 años después, este número ya era igual a 3 billones. Y solo 5 años después, la cifra ya supera los 8 billones. Y México no es la excepción, Efraín. En el caso de México, hace 20 años había 10 millones de líneas móviles.
Y hoy en día tenemos más de 120, ¿no? Acaba de salir el censo, creo, y hablaba de 126 millones de mexicanos. Bueno, y todo esto pues no ha sido gratis, ¿no? Esto ha sido sin duda gracias a dos factores bien importantes. El primero, la inversión. Para que todo esto suceda se necesitan grandes cantidades de inversión. Y el segundo, la competencia. Gracias a estos dos factores, la telefonía móvil empezó a ser para todos. Te doy unos datos de referencia. La inversión en telecomunicaciones aumentó alrededor de 40% entre 2013 y 2016. Y ese incremento se reflejó en más y en mejores redes. Ahora, más competencia redujo los precios también, alrededor de 43% en las telecomunicaciones móviles en casi 5 años. Pues como te podrás imaginar, más telecomunicaciones a menor precio nos permitió duplicar esta penetración. El futuro ya lo palpamos desde el hoy. Por ejemplo, con la pandemia, con los encierros en casa de millones de mexicanos que dependemos de las telecomunicaciones para comunicarnos con nuestras actividades productivas, con familiares, amistades, para el entretenimiento, en fin, ¿qué no depende de las telecomunicaciones que durante el siglo XXI se espera que se desarrollen a pasos todavía más exponenciales aún? ¿Cómo ves el avance de las telecomunicaciones de México rumbo al 2035, cuando las telecomunicaciones van a necesitar ser mucho más avanzadas, libres, sin espionajes de gobiernos y estados, sino que tienen que avanzar libres en virtud de la preponderancia que tienen y tendrán más y más en la realidad de los mexicanos? Pues mira, con tanto dinamismo es difícil saber qué va a pasar para el 2030 o para el 2035. Lo que sí sabemos es que históricamente las crisis han sido siempre un detonador de innovación. Procesos que a la humanidad normalmente le tomaban años decidir, hemos visto que se toman en meses, en semanas, a veces en horas, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que de la noche a la mañana nos íbamos a ir todos a trabajar a casa? ¿Quién se iba a imaginar que nos íbamos a ir todos a estudiar a casa? Y que además, dado el punto en el que están hoy nuestras infraestructura de comunicaciones, lo íbamos a lograr hacer de manera muy eficaz. Sin duda, la pandemia ha acelerado muchas tendencias relacionadas con la adopción digital y el desarrollo de nuevas tecnologías que hubieran necesitado de al menos 5 años o más para materializarse en otro tipo de contexto. Y déjame solo por un segundo citar a Platón, que decía que la necesidad es la madre de la innovación. Si esta crisis sin duda ha sido tremendamente desafortunada en muchos sentidos, una de las cosas que se van a quedar es un legado de digitalización y de uso de tecnología. Desde el principio de la pandemia, la generación de datos ha aumentado más o menos en un 50%. Y la digitalización de servicios ha tenido un crecimiento exponencial. Déjame platicarte un poquito de lo que hemos visto nosotros en nuestra red, que creo que pueden ser datos bastante interesantes, ¿no? Y de pronto con bastante sentido lógico e intuitivo. Vimos una disminución del uso de aplicaciones de movilidad, como por ejemplo Uber o Waze o Google Maps, de alrededor de un 15 o 20%. Pues claro, la gente ahora está en sus hogares. Sin embargo, lo que vimos con un incremento de manera bastante importante durante este periodo fueron las compras en líneas. Subieron alrededor de 15%. Y también, particularmente importante, la cantidad de tráfico en aplicaciones relacionadas con ordenar comida a domicilio, ¿no? Alrededor de 54%. Asimismo, vimos también todas las plataformas que están relacionadas con comunicación, de círculos familiares, profesionales, teleconferencias, se incrementaron de una manera monumental, casi se duplicaron. Entonces, las empresas en todo el mundo, repentinamente, pues nos vimos obligadas a adoptar tecnologías digitales para habilitar el trabajo remoto, por ejemplo, y mantener la continuidad de todos nuestros negocios. Otro buen ejemplo puede ser Zoom, ¿no? Vimos Zoom incrementó casi 30 veces sus nuevos usuarios por día, ¿no? Pasando de 10 millones de usuarios nuevos
en diciembre de 2019 a casi 300 millones en abril, ¿no? Y esto es algo pues donde los consumidores y las empresas han incrementado su dependencia en el comercio electrónico, las videoconferencias y cualquier otra tecnología que nos ayuda a mantener el tránsito de bienes, servicios y sobre todo de comunicaciones, ¿no? Particularmente el comercio electrónico, vimos un incremento fenomenal, ¿no? Que particularmente no se había visto en 10 años, ¿no? Y hay proyecciones ahí de varias organizaciones internacionales que sugieren que en 3 meses creció lo de una década. Y el mismo caso reportado con temas, por ejemplo, de seguridad de los datos, ¿no? Un tema bien importante, igual luego lo podemos platicar, ¿no? Consultoras como McKinsey reportan una mejora en la seguridad de las redes de 20 a 25 veces. Sin duda, mi querido Efren, el futuro es digital, ¿no? Más trabajadores continúan dependiendo de servicios de videoconferencias para realizar sus actividades, mientras los consumidores y los negocios nos estamos adaptando al uso de servicios digitales a través de esta pandemia. Y pues esta es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué aprendimos durante la pandemia? ¿Qué tendencias se aceleraron? Y sobre todo, ¿qué tendencias se van a quedar? Al valorar una empresa, un sector tecnológico y de telecomunicaciones, tenemos que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, el valor de capitalización esperado de empresas como Uber, Didi, Airbnb, las empresas de energías limpias desde hoy suben con magnitudes que desconciertan. Y es que su capacidad de adaptación a los nuevos entornos de este siglo XXI resulta impresionante. Mientras las empresas de alquiler de automóviles tienen un valor futuro incierto, las nuevas estrategias y aplicaciones del transporte se espera que crezcan en valor de capitalización en forma impresionante porque tendrán un vuelco y participación central en el cambio de los modelos, por ejemplo, de urbanización, en el transporte multimodal, en los gustos del consumidor, sobre todo en las nuevas generaciones. Lo mismo hay que tener en cuenta y con mucho cuidado que no todo lo que brilla es oro. Una empresa que prometía reforzar su posicionamiento como unicornio, fintech, Robin Hood, no queda claro qué modelo financiero adoptará ni la ética que tendrá para garantizar los ahorros de los inversionistas en línea. Si hoy hay sombrerazos frente a la ética y futuro de Facebook, por ejemplo, los indicadores financieros la marcan como empresa de gran crecimiento en los próximos años. Van a seguir también compitiendo por los primeros lugares empresas como Google, Facebook, Amazon y en segundos lugares sólidos las grandes streaming downs de entretenimiento como por ejemplo Netflix, ¿no? O Prime. Hulu parece que rebasará a todas en definitiva, aun cuando habrá sorpresas como Disney. En alimentos, tiendas departamentales y supermercados vienen cambios impresionantes por el nuevo concepto dark que prácticamente se inventó a partir de la búsqueda de sobrevivencia de empresas y modelos en la pandemia. La telemedicina, los laboratorios, la biotecnología, la biomedicina con sus impactos directos en otros sectores van a crecer con modelos que hoy no nos imaginamos y que serán cosa normal rumbo al 2030. Lo cierto es que el siglo XX y todo lo que le debemos se aleja de nuestro horizonte cultural a pasos agigantados. Las nuevas tecnologías impactan todos los aspectos de nuestra vida y la cuarta revolución tecnológica e industrial o industria 4.0 no serán la excepción. Hasta hace un par de décadas solo conocíamos estas tecnologías a través de las películas. Era un adelanto de lo que nos imaginamos sería nuestro futuro, pero muy lejano. Personas que con el uso de herramientas tecnológicas potencian cualquiera de sus sentidos y una interacción constante entre el mundo virtual y el físico para hacer las actividades diarias de las personas más sencillas, eficientes y seguras. Hoy el uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas en nuestra vida diaria, se ven cada vez más cerca de lo que pensábamos hace 20 años y lo que observamos es cada vez más que hay tecnologías para el entretenimiento, pero también para los negocios. Desde la gran logística hasta el transporte urbano cotidiano, todo tendrá una creciente influencia de las nuevas tecnologías.
Este es justamente uno de los temas más interesantes, además a mí me encanta, es de los que más me apasiona. Es el tema de Industria 4.0, Efraín. Porque estamos acostumbrados a escuchar pues que las nuevas tecnologías vienen con mucho entretenimiento, vienen con un desarrollo importante para comunicaciones personales, pero de repente se nos olvida, y es fundamental, el bono que la digitalización trae como un motor de crecimiento, sobre todo para economías emergentes como nosotros. Hay muchísimas empresas que están invirtiendo en sistematizar, en generar procesos automatizados, y me refiero a los procesos productivos. La productividad laboral, en industrias digitalizadas es 61% mayor que la productividad de la economía tradicional. La cuarta revolución, y ojo que dije la cuarta revolución, permitirá mayores aplicaciones de temas como Internet de las Cosas, ¿no? Estábamos acostumbrados a escuchar de personas que se conectan con personas o de personas que se conectan con cosas. Pues ahora justamente en este caso, donde va a venir un desarrollo monumental, exponencial, tiene que ver con cosas que se conectan con otras cosas. ¿Para qué? Para generar mucha eficiencia, mucha más productividad y un ahorro de costos muy importante. Hablando, por ejemplo, de inteligencia artificial, del análisis estadístico de datos, automatización de procesos, robótica, computación en la nube, ¿no? Cloud computing, realidad virtual, realidad aumentada, por decirte algún número, ¿no? Una lista bastante larga de aplicaciones que al final van a acabar impactando nuestra vida diaria, pero sobre todo nuestra actividad productiva, ¿no? El uso de nuevas tecnologías, de tecnologías de nueva generación, como por ejemplo es el caso de 5G, si quieres otro día igual platicamos mucho más sobre 5G, tiene el potencial de estimular el crecimiento debido a tres cosas diría yo. Uno, sus altas velocidades. Dos, su baja latencia, o sea, qué tan rápido responde. Y tres, pues lo que decíamos, ¿no? Este uso masivo de conexiones, ¿no? Y esto de repente suena muy teórico, ¿no? Pero podemos hablar de las aplicaciones también, ¿no? Mencionabas tú justamente el transporte, ¿no? Cuando las nuevas tecnologías se combinan con la arquitectura de las redes ya existentes, ¿no? De la infraestructura que hoy ya tenemos, tiene el potencial de brindar mucha mayor visibilidad y control en tiempo real, eso es muy importante, a los sistemas de transporte. La conectividad, imagínate por ejemplo en una ciudad, la conectividad que va de extremo a extremo a través de una ciudad, apoyando los procesos de comunicación, por ejemplo para una empresa de flotillas, ¿no? Empresas logísticas. Y me gustaría platicarte específicamente, ya que tú mencionabas el transporte, de dos casos muy importantes. Uno tiene que ver con la comunicación que va de un vehículo a otro vehículo, ¿no? Los vehículos que pueden transmitir señales entre sí y que, por ejemplo, en el caso de las flotillas, como mencionábamos, le pueden ir avisando a el vehículo que viene pues algunos metros, algunos kilómetros atrás, en tiempo real qué está pasando, ¿no? Y con esa información pues pueden usar un montón de aplicaciones, ¿no? Estos datos en tiempo real permiten rastrear, por ejemplo, desde la ubicación, la velocidad de un vehículo, el tiempo de inactividad, ¿no? Siempre es importante ver si hay por ahí alguna pérdida, el consumo de combustible, ¿no? Y justo que lo mencionabas, el otro día estábamos platicando sobre nuestro amigo Gonzalo de ITDP. Nosotros en AT&T hicimos un estudio bien interesante sobre precisamente una aplicación que tenemos nosotros que se llama Control Flotilla, y pues para entender cómo se puede usar de manera más inteligente la definición de rutas, ¿no? De rutas de transporte público. El segundo caso que es muy importante mencionar tiene que ver con la comunicación que hace un vehículo con la infraestructura de una ciudad, ¿no? Y esto tiene que ver con los sensores que se instalan a lo largo, por ejemplo, de un puente, de una carretera o de un semáforo, y que permite justamente que se pueda administrar de una logística mucho más eficaz el propio flujo y el movimiento de la ciudad, ¿no? El tráfico de la ciudad. Hay otro tipo de aplicaciones que no son necesariamente relacionadas al transporte, tienen que ver, por ejemplo, con retail, ¿no? Con el detalle de las ventas minoristas, ¿no? Y eso nos permite, por ejemplo, generar experiencias mucho más personalizadas o interactivas
con los clientes, ¿no? Obviamente respetando todas las reglas de privacidad de la información y privacidad de datos, ¿no? Y también eso lo podemos platicar otro día. Ya tenemos materia para un montón de podcasts si me quieres volver a invitar. Imagínate, por ejemplo, algo que hoy está en el mercado, impresoras en tercera dimensión, ¿no? Que te permiten generar productos personalizados o usar esquemas de realidad virtual o realidad aumentada para, no lo sé, probarte ropa virtualmente. Ahora que estamos en pandemia y nadie puede salir, ¿no? Y la gente compra todo por internet, o puedes remodelar tu casa, o puedes ver cómo se vería algo que acabas de redecorar en tu hogar, o incluso capacitación de los empleados, ¿no? Entonces hay un montón de aplicaciones que todas estas nuevas tecnologías tienen que ver, y ya no solo pensando en el entretenimiento, sino justamente en mejorar los procesos de producción, en dar un brinco de nuestra industria hacia una nueva curva mucho más eficiente. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. La nueva revolución tecnológica, junto con la nueva revolución industrial y las telecomunicaciones, son desde hoy el centro de desarrollo de los seres humanos, de las sociedades, del buen convivir con el entorno social y ecológico. Constituyen la piedra angular de nuestra sobrevivencia. Con ellas podremos frenar el cambio climático y el deterioro medioambiental del que hemos sido responsables los seres humanos en los últimos 150 años, por lo menos. Hoy se abren las puertas a las posibilidades de un México desarrollado, sin las brechas absurdas entre unos mexicanos y otros mexicanos. Hoy es posible la movilidad con inclusión social. Desde ahora se puede defender nuestra soberanía en recursos como el agua, las energías, la electricidad, la agrotecnología, que facilite nuestra soberanía alimentaria a más de nacional, regional como Norteamérica. O despertamos los mexicanos a las múltiples oportunidades que se nos ofrecen con la tecnología, con la conciencia ambiental, con la sostenibilidad, con el respeto comunitario, o perderemos la última llamada para que el México XXI sea el siglo del desarrollo nacional. Qué bien estudiar y discutir nuestro maravilloso pasado. Arriba con eso. Pero por favor, ya no el revisionismo histórico obsesivo como pretexto de un futuro que nunca habrá de existir. Es el hoy que abre las puertas de par en par al nuevo México, al México con futuro de todo en pleno siglo XXI para 130 millones de mexicanos. Por el bien de nuestros hijos, aceptemos el reto con energía y trabajemos todos rumbo a ese nuevo objetivo. La próxima semana continuaremos con esta charla que deseo sea de su interés para el mejor desarrollo de su negocio, trabajo, para usted en lo personal, para la familia, para el entorno comunitario en el que se desenvuelve con sus seres queridos. Muchas gracias al licenciado Daniel Ríos por su valiosa participación en este podcast de El Futuro de Todo. Si a usted le interesa conocer más sobre el trabajo de Daniel Ríos, visite el Twitter de Daniel Ríos, @DaniRíosV, @DaniRíosBchica, o el Twitter de la empresa en la que él colabora, ATT, @ATTMX. Ambas direcciones de Twitter aparecen en la página específica de este podcast de El Futuro de Todo. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo en México y de cara al mundo. La realización y producción de este podcast, El Futuro de Todo, está a cargo de Mario Díaz y su equipo en redes. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes, esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El Futuro de Todo, con Efrén Flores.